Bueno, pues ahorita sí vamos a continuar. Entonces veamos la explicación del punto B. El intervalo abierto en 1 y abierto en el extremo 4 corresponde a todos los números reales entre 1 y 4. Es abierto pues no incluye a los extremos gráficamente. Bueno, la representación gráfica sería esta, ¿sí? Básicamente. Bien, ahora C. El intervalo abierto en 0, en el extremo 0 y cerrado en el extremo 5 comprende todos los números reales entre 0 y 5 incluyendo el extremo 5 y no el 0. Se trata de un intervalo semiabierto a izquierda o bien semiabierto a la derecha. Bueno, semicerrado a la derecha. Su gráfica es esta, ¿sí? Básicamente acá y acá. Bien, entonces el intervalo 1, infinito, ¿sí? O más infinito, como quieran llamarle, es infinito. El intervalo, este intervalo es infinito y comprende todos los números reales mayores o iguales a 1 y gráficamente sería de esta manera. Entonces, acá cerrado y abierto, pues acá es lo infinito, más infinito, o y más y, como digan, o podría ser creo que también y. Bien, entonces acá dice el intervalo menos infinito hasta 3. O sea, desde menos infinito hasta 3 es infinito y comprende todos los números reales menores que 3. Menores, ¿sí? Acá me que menores que 3. Su gráfica es de esa manera. O sea, acá está el menos infinito o el menos y. ¿Sí? O también podría ser el y. O menos infinito. Yep. Aunque bueno, no sé, acá es básicamente como exceptuando, pero no, ahí está bien. Pues porque aplicando la ley de signo, ¿no? Menos por más, menos. Pero no lo voy a dar vuelta como aparece o como se encuentra normalmente. Entonces acá sería abierto, acá también abierto. O acá el puntico, bueno, puntico sin relleno y un puntico sin relleno igualado. Entonces, a modo de resumen, lo que dice la página, ¿no? Entonces, nombre del intervalo abierto, notación conjuntista. Todos los números, es que no entiendo slash, voy a mirar. Slash significa barra en inglés, ¿sí? Pero voy a mirar acá. Se me dio la aplicación, lo primo acá. Entonces, voy a mirar acá en intervalo cerrado. Es el conjunto de números reales formado por A y B y todos los números comprendidos entre A formado por A y B por todos los números comprendidos entre ellos. Por todo entre A y B por todos los números comprendidos entre ellos. Creo que eso es lo que dice ahí. Entonces, acá está el modo de resumen. Sí, básicamente. Voy a mirarlo, ¿no? Entonces, todos los números corren desde A menores, bueno, todos los números menores que A y, bueno, mayores que A y menores que B. Notación de intervalos A, B. Representación gráfica. Podría ser también de esa manera, como ya les había comentado. Semicerrado a la derecha. Entonces, todos los números mayores que A y menores que B, conteniendo también el B, ¿no? Porque está cerrado. O sea que se tiene en cuenta también ahí. Semicerrado a izquierda. Entonces, todos los números conteniendo A, todos los números mayores que A, comprendiendo A, o sea, teniendo en cuenta A, y menores que B. ¿Sí? 1, 2, 3, 1, 2, 3, vamos acá, cerrado. Todos los números teniendo en cuenta A y teniendo en cuenta B, o sea, mayores que A y menores que B, teniendo en cuenta ellos dos, sería de esta manera. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, vamos acá. Infinito abierto a la izquierda. Todos los números mayores que A, todos los números mayores que A. Infinito abierto hacia la izquierda. Entonces sería de esa manera. Todos los números desde acá hasta el infinito, ¿sí? Recuerden que el infinito siempre va abierto. O más y, o más infinito. Algunos los llaman de distintas maneras. Bueno, profesores le llaman de distintas maneras. Entonces, infinito cerrado. ¿Cerrado? A la derecha. Entonces, todos los números. ¿Todos los números qué? 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. Pero 3, 4, 5, 6. Voy acá. O sea, todos los números teniendo en cuenta desde A, teniendo A hasta infinito, ¿sí? Hasta más infinito,
infinito más infinito o más y, según la fuente, ¿no? Entonces, 3, 4, 5, 6. Entonces, acá sería infinito abierto a la derecha, ¿sí? Entonces, todos los números menores que b hasta infinito, hasta menos infinito, ¿sí? Puedo colocar menos infinito, menos y, sí, básicamente lo mismo. Entonces acá dice infinito cerrado a la derecha, o sea, todos los números conteniendo a b hasta el infinito, hasta menos infinito, disculpen, hasta menos infinito o hasta menos y, ¿no? Creo que es lo mismo. Ahorita el infinito pues notación conjuntista de real, conjunto de números reales, bien, eso es algo que hay que tenerlo en cuenta, conjunto de números reales. Entonces acá es de menos infinito o menos y, como se dice acá, hasta más infinito o menos y, bueno, o más y, o simplemente infinito. Bien, entonces ya pasamos de esto, vieron, me saqué una buena calificación, una excelente calificación. Y pues ya, vamos a ver lo que el profesor Freddy nos explicó. Entonces, clase del 6 de febrero de este año, ¿sí? 02, bueno, 06, del 02 de 2017, del primer periodo, que ya acaba de pasar. Entonces, ¿qué significan estos símbolos? Pues R es real, ¿bien? Conjunto de números reales, ¿sí? Entonces, todos los números, bueno, conjunto de números reales son desde menos infinito hasta infinito, o bueno, más infinito, o de menos y hasta más y, ¿bien? Entonces, este backslash significa un backslash, básicamente, es una barra, ¿sí? Traduciéndola en español. ¿Qué más? Esos son los símbolos de funciones, y por el momento no lo vamos a ver. Pues este va a ser menos infinito, creo, este va a ser más infinito, este va a ser, creo que, contenido, este no me acuerdo muy bien. Y bueno, conclusión del profesor, no enredarme mucho con esto y proseguir. Pero ya deduje estos dos, y estos dos no los tengo muy claros. Bien, ahora ya esto lo dejamos por esta clase. Ahorita, bueno, el otro día, el día martes 02 bueno, martes, bueno, 7 de febrero de 2017, intervalos. Esa es la definición que nos dio el docente. Un intervalo real es un conjunto, bueno, es un subconjunto de la recta que tiene un límite inferior y un límite superior, que puede o no pertenecer al intervalo. Un intervalo tiene tres tipos de representación gráfica. Bueno, tres tipos de representación. Gráfica, la primera. Segunda, por extensión. Y tercera, por comprensión. Pues la gráfica pues es como la línea, ¿sí? El dibujito que hacemos. Por extensión, pues es el proceso, ¿sí? Por comprensión, pues ya es como lo resumido. Sí, pero bueno, lo vamos a ver. Entonces, acá está la gráfica, ¿sí? La gráfica. Bueno, esta es por extensión. Por extensión, por gráfica, y bueno, acá está por comprensión. Bien, entonces acá aparecen estos símbolos, ¿sí? Lo que yo les estaba diciendo, que esto quiere decir que no lo pertenece, que esto es abierto y este es cerrado, ¿sí? Cuando están dos puntos o circulitos en relleno, no pertenece al intervalo, o sea, menor, o paréntesis, ¿sí? Y cuando están con dos puntos con relleno o corchetes, ¿sí? Bueno, si cerró la aplicación, no pasa nada. O con corchetes, sí pertenecen al intervalo. Sí pertenecen al intervalo. Sí, disculpen, me equivoqué. Sí pertenecen al intervalo. O mayor o igual, ¿sí? Entonces cuando por ejemplo nos aparezca mayor o igual, es del intervalo cerrado. Menor o igual, intervalo cerrado. O sea, cerrado quiere decir que tiene relleno o que es un corchete. Ya sea así o así, sí, básicamente. Y si está abierto, pues va a ser así o así, bueno, así no, disculpen. No va a ser un circulito con relleno, sino va a ser un circulito sin relleno. Y su representación por extensión va a ser así. Bien, entonces, pues ya vemos eso, ¿no? Entonces, ejemplo 1, que nos dio el docente. Ejemplo 1, manera 1. Entonces, abierto en -3, cerrado en 6. ¿Sí? Manera 2. Abierto, pues básicamente lo mismo. Abierto en 3, cerrado en 6. Por extensión, bueno, acá está por gráfica, ¿no? De dos maneras, ¿sí? Pero puede ser cualquiera de las dos, dependiendo del problema. Acá sería por extensión, bueno, acá sería por gráfica. Por gráfica, acá sería por extensión. Y acá sería ya por comprensión. El backslash significa
Bueno, la barra significa tal que, tal que. Lo voy a colocar acá. Y también lo voy a añadir, bueno, ahí lo coloqué. Y también lo voy a añadir acá donde, bueno, acá donde tenían lo de los, ¿cómo es que se llama esto? Lo de los símbolos y demás. Entonces, slash, tal que. Sí, una línea así cruzada, una barra, un slash, backslash. Entonces, bueno, por comprensión sería el intervalo A. Sí, pues digamos que este va a llamar el intervalo A. Es igualmente porque es el mismo intervalo. Por extensión sería que pertenecen, o sea, que el -3, del extremo de -3 hasta 6. O sea, se tiene en cuenta el 3, no se tiene en cuenta el 3, pero sí todos los números hasta el 6 conteniendo el 6. ¿Sí? Entonces, el intervalo A es igual a todos los números pertenecientes a los números reales, tal que -3 es menor que los números y menor o igual que 6. O sea, los números, o sea, que los números son menores, o sea, los números que están acá son menores o iguales a 6. ¿Por qué igual? Es porque está cerrado. ¿Sí? Entonces, cuando está de esta manera menor, es que está abierto, o bueno, cuando no tiene la rayita. Y o entre un circulito sin relleno o un paréntesis. Y cuando está con menor igual, o bueno, mayor igual, acá también podría decir mayor, es que está cerrado y o con un circulito con relleno o un corchete. Bien. Esta es la manera por comprensión, esta es la manera por extensión, esta es la manera por comprensión. Entonces acá dice, volver a leer para tenerlo en cuenta. Un intervalo real es un subconjunto, intervalo real, o sea que es real, o sea que no es imaginario. Es un subconjunto. Un subconjunto es, como ya habíamos visto antes, es como un segmento, un pedacito de la recta real que tiene un límite inferior. Un límite inferior podría ser el de la izquierda y un límite superior podría ser el de la derecha. ¿Qué puede o no pertenecer al intervalo? ¿Qué no puede pertenecer? Bueno, ese límite no pertenece al intervalo porque está abierto. Y ese sí pertenece porque está cerrado. Bien. O sea que pertenece cuando está cerrado, no pertenece cuando está abierto. Un intervalo tiene tres tipos de representación, ya las he recalcado, o sea, gráfica, por extensión y por comprensión. Bien, ahora pasemos al siguiente tema, al ejemplo 2. Por extensión, intervalo B, ¿qué es lo que dice acá? El límite inferior pertenece al intervalo y el límite superior no pertenece al intervalo, ¿sí? Según la que ya leímos. Bueno, acabo de leer. Por extensión, acá sería por extensión. Por gráfica sería desde -7 cerrado, podría ser así, hasta -1 abierto, ¿sí? Sí, básicamente es lo mismo que esto. Bien, o sea, lo mismo que está acá. Bien, lo voy a colocar por 2 segundos. 1, 2, ya. Por comprensión, ya por comprensión sería de esa manera. Entonces, el intervalo B es todos los números reales. Bueno, los números, ¿qué es lo que dice? Es que no me acuerdo bien lo que le decía acá. Quiero leerlo para no enredarme. Es el conjunto de todos los números reales tal que -7 es menor o igual que x y x es menor que 1, ¿sí? Según lo que leí, ¿no? Entonces el ejemplo 3. Por comprensión sería C igual a todos los números, conjunto de números reales tal que -5 es menor que los números, sí, por así decirlo, los que están en el intervalo, y menores, bueno, los números que están en el intervalo son menores que 5, o sea, por gráfica sería desde -5 hasta 5, también podría ser de esa manera. Eso ya depende también del profesor, sí, pero algunos profesores lo muestran, ¿sí? Bueno, ahora acá dice, se lee los números entre -5 a 5. ¿Por qué entre? Acuérdense que entre quiere decir que no contiene a esos. Por ejemplo, yo voy como una profesora. Disculpen, una profesora, recuerdan esos días unos compañeros tenían que exponer sobre el ojo humano y la profesora les dijo, bueno, básicamente les dijo así, vamos a hacer una rifa y vamos a rifar a ver quién expone, ¿sí? Dígame un número en que sea entre, no me acuerdo el número que ella dijo, los números que ella dijo, pero unos números que estén entre 10 y digamos entre 20, ¿sí? Y un compañero dijo, creo que 10, por así decirlo. Y dijo, no, yo dije entre 10 y 20, no, o sea, no, el 10 ni el 20 no se tienen en cuenta. ¿Eso qué quiere decir? Que nos estaba explicando más o menos a ver si conocíamos tal vez lo del intervalo, o sea, que no se tiene en cuenta ni el 10 ni el 20. Bien, eso tengan en cuenta tal vez para, por ejemplo, cuando hagan una rifa
y ya, básicamente. Entonces, acá está la manera por gráfica, acá está la manera por extensión. Por extensión quiere decir lo que, como ya, es como resumir todo esto, pero más corto, ¿sí? O sea, desde de que el extremo inferior no pertenece, no me acuerdo bien qué es lo que dice acá. El extremo, bueno, que el límite inferior no pertenece al intervalo y el límite superior tampoco pertenece al intervalo. ¿Sí? Vamos a llamar el límite inferior a los que están en la izquierda y límite superior a los que están en la derecha. Bien, ya básicamente. Ahorita pasemos a las clases de intervalo. Intervalo abierto es aquel que no toma ni al límite inferior ni al límite superior, o sea, no lo toma ni al límite inferior ni al límite superior. Bien, representación gráfica. Acá yo copié. Para que el intervalo sea abierto debe tener los dos límites abiertos, o sea, los dos límites abiertos. Puede ser desde menos infinito hasta infinito abiertos, ¿sí? No, sí, ya sería otra clase, pero bueno, o sea, es un segmento de recta que no va desde menos infinito hasta infinito, ¿sí? Sino que es un segmento que está dentro de ellos y está abierto, o sea, no tiene en cuenta ni el límite inferior ni el superior, ¿bien? Ya, básicamente ahorita pasemos al intervalo cerrado. Acá dice, es aquel que incluye tanto al límite inferior como al límite superior, o sea, los tiene en cuenta. Acá podría ser de la manera abierta, o sea, el puntico abierto ahí, de esa manera, o acá el puntico cerrado. Bien, representación, debe incluir a los dos intervalos, ¿sí? Un intervalo cerrado, a los dos extremos, por así decirlo, es A y B. Podríamos decir que A es 4 como ya he hecho y B es 8, ¿sí? O sea, se tiene en cuenta todo lo que está acá por dentro. Bien, entonces, o sea, todos los números o lo que sea que esté adentro, ¿sí? Por ejemplo, en los números se tiene en cuenta eso, por ejemplo, ¿ya? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Ahorita, intervalo semiabierto o semicerrado, que básicamente se refiere a lo mismo. Son intervalos que incluyen a solo uno de los dos límites, ya sea el superior o el inferior. Hay dos opciones para este caso, ¿sí? Entonces, abierto en A, cerrado en B, abierto en A, cerrado en B. Se puede llamar semiabierto a la derecha y semicerrado a la derecha o al revés, ¿sí? Semiabierto a la izquierda. ¿Por qué semiabierto? Porque está abierto. Podría decir semiabierto. Y semicerrado a la derecha porque está cerrado, ¿sí? No sé por qué el semi. Me gustaría buscar el prefijo semi. Voy a tratar de buscarlo y encontrar la respuesta, ¿sí? Y si lo encuentro, pues terminaría este video y dejaría... Bueno, creo que no van a encontrar por un momento. Bien. Yo quiero es que este video no vaya a quedar tan largo, ¿sí? Por ello voy a voltear la micrófono y voy a buscar el diccionario. No, el diccionario lo tengo en mi tarjeta SD. Disculpen, voy a insertarla en un momento y ya. Vamos a continuar. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? Que conocer los símbolos, conocer que es un intervalo, conocer los límites inferiores o los límites superiores, que el intervalo cerrado puede ser un puntico, puede ser un corchete, ¿sí? Básicamente. Que el intervalo abierto puede ser un puntico, bueno, un circulito sin relleno. ¿Sí? Bueno, como ven, acá ya puedo abrir la aplicación porque acabo de insertar la aplicación. Bien, entonces, ¿qué voy a buscar yo? Bueno, el prefijo semi. Ojalá que me aparezca. Parece que no me va a aparecer. Pero voy a buscar entonces qué es semiabierto. A ver si me aparece. Bueno, necesito desactivar un momentico esa aplicación. Es muy buena, pero a veces a mí se me hace un poco molesta. Entonces, semi abierto, a ver si parece. ¿Qué es lo que dice acá? Sepia, que es una sepia. Entonces voy a buscar moluscos, tinte de color pardo que se extrae de la sepia, color de sepia que recuerda al del café claro. Bueno, entonces cuando le pregunten qué es sepia, entonces pues van a decir que es un color. Bien, entonces vamos a continuar. Bueno, mejor no, voy a dejar el video hasta acá para que no me quede muy largo y continuamos hasta la próxima.